Y para hacer un análisis mucho más profundo, quiero agradecer la participación de Franklin Pareja a esta hora de la mañana. Franklin, muy buenos días, gracias por atendernos a Desayuno Informado. Roberto y Nona los saludo a esta hora de la mañana. Buenos días. Hola Roberto, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todo tu equipo y a todos quienes nos ven. Franklin, agradecido a nosotros porque nos atiendes bien tempranito. Franklin, coméntanos un poco. Primero, ya se dieron a conocer estas 10 propuestas, planes de trabajo que van a tener las diferentes alianzas, además de partidos políticos. En primera instancia, ¿cómo lecturas tú estas propuestas? ¿Se ven diferentes? ¿Manejan el mismo lenguaje? Nosotros decíamos, algunos no se dieron la tarea de hacerlo con tiempo, sino lo presentaron hacia último momento. Veíamos algunos documentos ahí que le sacaron fotos así por así. Y es que vamos a manejar un Estado, un país. Buenos días. Bueno, confieso que aún no he terminado de leer las propuestas in extenso. He visto algunas. Efectivamente, ellas tienen un contenido que en principio pues te da la sensación de que todos tienen buenas intenciones. No parten necesariamente todos de un diagnóstico, lo cual es difícil tener propuestas si no tienes una comprensión del estado de situación del país. Y técnicamente, lo primero que se tiene que tener cuando uno elabora una propuesta, con objetivos, en fin, es eso, un estado de situación del país. No todos tienen. El segundo punto es que la propuesta no tiene que venir como un enunciado. La propuesta tiene que venir dentro de un marco de planificación que establece 5 años. Es decir, todos te dicen lo que van a hacer, pero nadie te dice cuándo. Bueno, ellos tienen que entender, me refiero a las fuerzas políticas, que tienen 5 años de gestión y su propuesta tiene que ser por 5 años, de tal manera que deberían desagregar y decir qué van a hacer el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto año. ¿Y esto por qué? Porque no estamos en el país todavía acostumbrados a la rendición de cuentas. Lo que ellos presentan desde una perspectiva programática es lo que están obligados a realizar. Y cuando uno asume el gobierno, tiene que circunscribirse sobre lo que ha dicho que va a hacer y no empezar a hacer arbitrariamente lo que quiera. Por eso, la sociedad tiene que tener la posibilidad de poder en algún momento pedir cuentas y saber si realmente está cumpliendo de cara a la población lo que le ha prometido o lo que le ha propuesto. Lógicamente que esto es un enunciado de buenas intenciones que se sobreentiende que todos, esa es la excusa que utilizan, todos entienden de que una vez que están adentro, recién van a poder formular un plan que está dentro del marco precisamente del sistema de planificación. Pero no es suficiente un decálogo o unas cuantas ideas fuerza sobre algo que se sobreentiende también que está vinculado a los factores más deficitarios del país, es decir, calidad democrática, crisis económica, crisis medioambiental, crisis institucional, crisis política, porque esta elección, a diferencia de las 4 últimas, tiene una característica, que converge la crisis múltiple, es decir, Bolivia vive una crisis múltiple y no es suficiente colocar bien intencionadamente algunas de las cosas, sino que tienen que además establecer algunos marcos regulatorios y de planificación para que tenga un sentido más técnico y además un compromiso más formal de parte de quienes están aspirando a conducir el país. Franklin, yo revisaba estas propuestas y me llamó mucho la atención, y bueno, quería revisarla más a profundidad, de la propuesta del Movimiento al Socialismo de Del Castillo, y entre sus puntos decía fortalecer el modelo que se lleva hacia adelante. ¿Cómo lecturas tú la propuesta? No sé si la pudiste leer, la del Movimiento al Socialismo del Castillo, donde habla más que todo en profundizar esto que viene realizando ya el gobierno de Luis Arce y que está planteando prácticamente seguir con este trabajo. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, esa es la parte que ahora sí, con el ejemplo directo del plan del movimiento al socialismo, tienes la clara demostración de que parte del diagnóstico equivocado. Como no hace un diagnóstico del país, como no sincera el hecho de que el país está en crisis precisamente porque el modelo fracasó, entonces sigue porfiando e insiste en que el modelo no tiene que ser tocado, sino más bien profundizado. Esta es una aberración en términos teórico-conceptuales, en términos programáticos. Los que han causado, o lo que ha causado este desastre que tiene el país en la institucionalidad, en la economía y otros, es precisamente dos cosas: un modelo económico errático, fallido, y la desinstitucionalización. Y no parten de ese diagnóstico. Es como si esto no existiera, como si este no fuera el problema central que vive el país, y toca una serie de enunciados como si el país estuviera viviendo una sensación de estabilidad, de bonanza, porque no hablan de correcciones, no hablan de cambio de timón, lo que hablan simplemente es de profundización. Entonces, cuando hablas de profundización, significa que la cosa está bien, que hay que seguir avanzando sobre lo que está funcionando según ellos bien. Entonces, ahí tienes precisamente un ejemplo claro de cómo hay una disociación de la realidad entre lo que está pasando y lo que tendría que pasar. Ahora podemos observar también que hay propuestas, lo decíamos hace un momento, de 9 hojas. Y justamente en nuestras redes sociales, por ejemplo, Víctor Hugo Durán nos dice: las soluciones en nuestro país es tan complicado que no se puede resumir en solamente 9 hojas, sino que debería ser todo un trabajo estructural, un trabajo en conjunto. Y aquí observaba algunos planes, creo que no hay ninguno que he podido observar donde se diga vamos a trabajar en conjunto con diferentes sectores, vamos a hacer un gran pacto nacional, o por lo menos yo no lo he visto así. ¿Cómo lo ves tú? Mira, ante la ausencia de organizaciones políticas, fuerzas políticas o partidos políticos, surgen este tipo de propuestas que son totalmente improvisadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que tener un partido político? Un partido político tiene que tener su plan país para los próximos 20 años. Este plan país tiene que tener políticas sectoriales, es decir, tiene que tener su plan en educación, en salud, en medio ambiente, en defensa, en seguridad, en vivienda, en agua, en relaciones internacionales, las políticas sectoriales. Se sobreentiende que si fueran conformaciones políticas que no trabajan para momentos electorales, sino que tienen vida orgánica, deberían siempre tener su plan país. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un momento no electoral y estás en un momento de gobierno, y supongamos que eres oposición, se sobreentiende que para contraponer tu visión con el gobierno, no es cuestión que vayas al Parlamento y digas que todo te parece mal. No, lo que tienes que tener es tu política sectorial. Si no te gusta la política sectorial del gobierno, tú tienes que plantear tu política sectorial de educación. Si no te gusta la política de salud, tienes que tener tu política de salud. Si no te gusta la política de justicia o de seguridad, tienes que tener tu propia política. Por eso todas las fuerzas deberían tener su plan país, no para 5 años, para los próximos 20 años, aunque suene un tanto iluso. Como no existen conformaciones políticas, como solamente se organizan para momentos electorales, como trabajan y fungen como clubes electorales o clubes de amigos, lo que tienes son simplemente documentos que reflejan la ausencia de sistema de partidos, la ausencia de vida orgánica de los partidos políticos
Y además otro punto central, no tienen una posición ideológica definida. Y ahí fallan mucho estos planes porque vas leyendo algunas partes y te encuentras con una posición o alguna propuesta de corte liberal, pero después lees otras partes y tienen una propuesta de corte muy estatista, muy proteccionista. Entonces son planes que entran en contradicción y eso te demuestra que como no tienes una concepción de partido político que tiene fundamentos filosóficos e ideológicos, al final lo que debemos sospechar es que se han reunido un grupo de amigos del partido o de la fuerza y han hecho lo que han podido en poco tiempo tratando de colocar una serie de cositas que suenen bien para el momento electoral, pero el trasfondo mismo no te presenta ninguna solución de manera sectorial. Por eso un plan país es una cosa seria, pero los partidos políticos es algo que carecen. Franklin, estaba viendo su tuit de el que compartió recientemente sobre los acompañantes que están en los binomios en este periodo. Hoy se van a conocer finalmente las listas filtradas o evaluadas de parte del Tribunal Supremo Electoral. Y me llama la atención aquí, usted dice, hay 2 jóvenes que están conformando los binomios. ¿Qué le parece a usted cada uno de ellos, de los binomios en todo caso, los 10 binomios que están en carrera? Mire, eso va en correlato con lo que acabo de mencionar. Sí. Como no son partidos, entonces al final terminan construyendo sus binomios como pueden, no como quieren. Algunos tienen más probabilidad de tener es decir, la posibilidad de reclutar gente que tenga un perfil adecuado. Otros simplemente reclutan el que se quiera animar a acompañar. Lo propio sucede en las senaturías, en las candidaturas a diputaciones plurinominales, uninominales, en fin. Pero son binomios que rápidamente yo lo describo. El binomio, por ejemplo, de Samuel y Lupo, me parece un binomio competitivo. Me parece que su acompañante inclusive tiene más, diría yo, credenciales más solventes que el mismo Samuel. Entonces eso le incrementa la competitividad al binomio porque durante la campaña va a haber trabajo intenso y el acompañante pues va a tener la posibilidad de distribuir de una forma equitativa la carga de trabajo para poder hacer una campaña más eficiente en términos políticos durante todo este tiempo que va a ser intenso. El de Jorge Quiroga escoge a un joven, el 41% del padrón electoral está con personas de 18 a 35 años, entonces pareciera que trata de generar una correa de transmisión. El de Manfred Reyes Villa, que lo veo ahí, se alía o por lo menos lleva de acompañante a un cruceño en la perspectiva de que nadie puede prescindir de Santa Cruz. De hecho, la primera llave para ganar una elección nacional para cualquier fuerza hoy por hoy considerada opositora es Santa Cruz. De tal manera que si no tienen una alianza estratégica con alguna persona o personalidad que tenga una verdadera irradiación en Santa Cruz, van a tener duras o muchas dificultades en lograr una campaña exitosa. Por eso quizás sea la elección. El de Andrónico busca una persona joven, mujer, clase media, trata de dar estas típicas recomendaciones de manual, que si es hombre tiene que ser mujer, que si es occidental tiene que ser oriental, que si es campesino, citadino. Este tipo de fórmulas, por cierto, ya no funcionan en el pensamiento popular. Hoy por hoy la sociedad lo que quiere es personas que puedan resolver la crisis económica, porque Bolivia vive una crisis múltiple, pero a la gente, lamentablemente a las personas, parece no preocuparles la violación de la Constitución, la quema y la tala indiscriminada de bosques, el avasallamiento de tierras, la inseguridad jurídica. No, lamentablemente no llega a tener el eco que debería tener. Pero cuando llega al tema del bolsillo, los carburantes, el dólar, toda esta parte económica que llega directamente a impactar, entonces ahí sí esa preocupación toma un relieve. Por eso esta elección, a diferencia de las 4 elecciones precedentes, tiene una multicrisis que es difícil, es compleja, y entonces en el imaginario popular eso de que sea hombre, mujer, campesino, citadino, ha pasado a segundo plano. Ya no son cuestiones de manual.
Ahora lo ven a Jaime Dunn, bueno, pues él propone un liberalismo químicamente puro, quizás funcione, quizás no, porque realmente eso sí que es rupturista. Él plantea un cambio de 180 grados y lleva consigo un hombre económicamente exitoso, popular, de extracción humilde, pero que podría estar vinculado al liberalismo porque ha hecho su dinero lejos del Estado, fuera del Estado y además en un país liberal como Estados Unidos. Eso tratando de encontrar alguna congruencia sobre sus acompañantes, ¿no? Y bueno, no sé, a ver, ADN entra al ruedo con una persona muy poco conocida en el campo de la política, pero con una persona conocida que es el binomio Tufí-Sarabia, que sí es conocida en algunos circuitos, por lo menos intelectuales. Yo la veo muy poco competitiva, muy tardía y no sé si habrán logrado conformar toda su plataforma legislativa. Ahora, Andrónico es una incógnita. ¿Por qué? Porque Andrónico hasta el día de hoy, no sabemos qué pasará mañana, no bebe de sus dos fuentes de poder, porque Andrónico tenía dos fuentes de poder. Uno es el evismo que le puede transferir base social, y otro es el arcismo que le puede brindar la plataforma del poder estatal. Entre la plataforma y la maquinaria estatal y la transferencia de capital social de Evo Morales, Andrónico podía haber salido muy fortalecido. Hoy por hoy ya no va con Arce, no va con Evo, va solo. Yo no sé si tiene un motor propio lo suficientemente potente como para ser un gran candidato, pero ahí está. Entonces, sí, es un poco la configuración del momento, ¿no? Sí, y Franklin, hablando de este tema, justamente de Andrónico, este fin de semana se dio a conocer un video extenso de él y dando explicaciones acerca de lo que sucede. Y en esto quiero que escuchemos en primera instancia lo que decía Andrónico, si me prepara la producción 2.2, por favor, donde Andrónico daba a conocer por qué él es candidato, por qué surge esta candidatura de ir a la palestra a él, porque tú lo decías bien claro, Franklin, no tiene ni de uno ni del otro lado, pero ¿por qué termina haciendo esto? Y pareciera que volvemos al principio, ¿no? Volvemos a que todo se está construyendo en base a lo que venga, a lo que suceda. Escuchemos lo que decía Andrónico el día de ayer respecto a por qué está candidateando. ¿Por qué yo tomé la decisión de ser candidato? Seguramente con mayor detalle explicaremos en algún otro momento, pero de manera muy resumida. Hermanos, tenemos a un gobierno totalmente destrozado políticamente, sumergido y envuelto en corrupción y traición, con sus siglas sin poder hacer nada. Y aparentemente son de izquierda. Y tenemos a nuestro hermano Evo, golpeado moralmente, imposibilitado, ilegal o inconstitucionalmente, y a este paso, cuando ya no hay tiempo para inscribir alianzas, partidos, binomios, listas o planchas, como se dice, a este paso. En varias reuniones, a mí de frente, incluso hermano Evo me decía de frente, aquí Andrónico ya no tienes apoyo, ya no tienes respaldo entrópico. El que tiene más aceptación es Loza. Aquí nadie habla de plan B. Ayer escuchábamos a Andrónico, ese en extenso, un poco más largo lo que decía, pero esto decía Franklin respecto a su candidatura. Pareciera que él tuvo que intervenir para sostener este movimiento que inició con el movimiento del socialismo y que ahora ya no saben por dónde escapar, Franklin. Bueno, Andrónico ha dejado algunas cosas que creo que son interesantes. Yo escuché todo el mensaje del señor Andrónico Rodríguez y primera cosa que me llamó la atención es que dio a entender que todo está abierto en cuanto a candidaturas. O sea, ¿con eso qué quiere decir? Que le está abriendo las puertas a una revisión de todos los escaños en la perspectiva de lograr un acercamiento ya sea con Arce o con Evo o con las 6 federaciones del trópico. Obviamente, si lo ponemos pensando un poquito mal, que a veces uno acierta cuando piensa mal, es que ya le está tendiendo algo así como que un puente a Evo Morales, porque él dice, Evo Morales no es mi enemigo, lo trata de hermano, le insta la unidad,
pues podría haber una recomposición por ese lado. El segundo punto es que se diferencia y se distancia de Arce. Llama un gobierno destrozado y corrupto. Se distancia de Arce, se acerca a Morales, abre la posibilidad de revisar sus candidaturas. Entonces, algo así como mandar un mensaje rápido, urgente. ¿Por qué habla de 24 horas? No creo que sea por el hecho simplemente de ponerle un condicionamiento duro a quienes supuestamente le acusan, sino porque no hay más tiempo. Estamos prácticamente con las horas y los días en contra. Entonces, si van a hacer una recomposición, él probablemente ya no vaya con el movimiento Tercer Sistema. Se escucha que podría ir con UCS. El señor Johnny Fernández ha salido públicamente a decir que él estaría dispuesto a declinar su candidatura, que podrían revisar todas las inscripciones porque nada está definido. Coincide con lo que dice Andrónico. Entonces, es como si estuviera haciendo un llamado a las 6 federaciones del trópico para no perder esa fuente de poder, que es de la que él emerge, y para hacer un lazo otra vez con Evo Morales. Entonces, las cosas podrían dar un giro muy importante, y el evismo, ya no el masismo, el evismo podría reconstituirse en estos días. Bueno, Franklin, hay mucha tela por qué cortar. Nos gustaría realmente pasar más tiempo todavía analizando esta situación, pero te agradecemos mucho por estos minutos y te vamos a invitar para que sigamos profundizando más en este tema eleccionario, que nos encontramos ya 84 días de las elecciones nacionales. Muchas gracias, Franklin. Un gusto, les mando un gran saludo a todos.